¿Se puede ganar la misma masa muscular entrenando desde casa que entrenando desde un gimnasio? ¿Es necesario tener en casa mucho material para ganar músculo? ¿Cuáles son los mejores ejercicios para entrenar en casa? Pues quédate que te lo cuento. Lógicamente, si vas al gimnasio a pasearte o no cumples con las bases de la hipertrofia y en casa haces una correcta sobrecarga progresiva con los ejercicios que puedes hacer y te lo permitan, pues vas a ganar mucho más músculo en este caso desde casa que en un gimnasio. Pero esto es obvio. Quiero centrarme en el caso de que se hacen bien las cosas tanto en el gimnasio como en casa, para poder hacer una comparación más justa y que quede claro que estamos hablando de pura hipertrofia, es decir, del máximo desarrollo muscular. Para una persona principiante, desde casa se puede conseguir una base muscular bastante decente y con muy poco material. Ejercicios como las flexiones o las lagartijas, según como las llames, o los remos invertidos con tu propio peso corporal están muy bien para trabajar todo el tren superior. Para las piernas está algo más limitada la cosa. A no ser que hagas sentadillas búlgaras con peso o algo parecido, no es fácil llegar a un punto de intensidad alto, pero como te he dicho, para empezar está bien. Si ya entendemos las bases de la hipertrofia, como la sobrecarga progresiva o el trabajo a una intensidad cercana al fallo, tenemos claro que hacer ejercicios con gomas elásticas no funciona para ganar masa muscular, ya que aunque con una goma en algunos ejercicios se puede llegar a un grado de esfuerzo alto, no tiene mucho margen de mejora. No se puede hacer una sobrecarga progresiva correctamente. Puedes ir aumentando repeticiones, pero una vez que llegas a un número de repeticiones muy alto, no puedes subir la resistencia como si estuviera subiendo el peso. Bueno, sí, una goma más resistente, pero ¿cómo es el salto de resistencia en la goma? Porque a lo mejor el salto es tan grande que con la nueva goma no puedes hacer ni 5 repeticiones cuando antes hacías 30. O por el otro lado, si el ejercicio es más demandante, que te quedes sin gomas más resistentes. Además que una goma elástica va aumentando la resistencia cuanto más la estiras, por lo que al principio de la repetición no te va a suponer ningún esfuerzo y al final va a ser casi imposible determinar según el ejercicio que estés haciendo. A esto se le llama perfil de resistencia, que como te he dicho para el caso de las gomas elásticas es bastante malo. Pues como te he comentado antes, con hacer flexiones, remos invertidos y sentadillas búlgaras se podría empezar a ganar algo de masa muscular, pero ya llega un punto en el que a no ser que tengas una barra de dominada, unas pesas regulables y algún material que te permita trabajar las piernas a una intensidad adecuada, como un rack con discos, en este punto ya es prácticamente imposible progresar igual que si entrenaras en un gimnasio. Ya necesitarías lastrarte bastante peso encima como para poder hacer los ejercicios a un rango de repeticiones adecuado para ganar masa muscular. Se puede seguir ganando músculo aunque estés a 30 repeticiones, pero ya no va a ser lo mismo que si estuvieras en un gimnasio con todo el material necesario para hacerlo todo de la mejor forma posible. Por lo que si sigues sin poder apuntarte a un gimnasio, para seguir progresando vas a tener que invertir al menos en una barra de dominada, pero por favor que no se caiga, y por lo menos unas pesas regulables o una barra con discos. Con esto ya podrías trabajar la espalda perfectamente. El pecho, si las mancuernas regulables llegan a un peso adecuado, también. Y las piernas te las puedes apañar o con las mancuernas o con la barra y los discos, para hacer sentadillas y todas sus variantes. Y por supuesto para los brazos tienes más que de sobra con las mancuernas y el trabajo indirecto de torso. Aquí tienes que concienciarte que vas a tener que esforzarte bastante más para intentar ganar la misma masa muscular que si estuvieras en un gimnasio. Montar todo lo que tengas que montar por las limitaciones de material o hacer ejercicios que no te gusten, porque si no puedes hacer mucha variedad de ejercicios, si te toca hacer sentadillas búlgaras con mancuernas porque no te queda otro ejercicio que hacer, las tendrás que hacer. Que si te encantan, genial. Estás en ese 0,01% de las personas que van al gimnasio que les gusta hacer sentadillas búlgaras al fallo. En este punto la cantidad de masa muscular que puedas ganar en comparación con apuntarte a un gimnasio ya depende mucho del material que tengas. Si por ejemplo no tienes un rack con discos o algo parecido para poder entrenar las piernas, vas a tener un desbalance bastante grande con respecto al torso. Además que casi en ningún caso podrías llegar a ganar el mismo músculo en ella que si estuvieras en un gimnasio. Como para el torso hace falta bastante menos peso que para las piernas, puedes aguantar más con lo que tengas, pero siempre llegará un punto en el que a no ser que tengas mucho material y recursos, te terminarás quedando corto. Que quede claro que aquí ya estoy hablando de personas experimentadas en el entrenamiento, que serían como un intermedio avanzado en el gimnasio. Ya te lo he mencionado antes, pero por lo menos desde mi perspectiva hace falta tener más fuerza de voluntad, disciplina y esfuerzo el estar entrenando en casa y haciendo las cosas igual de bien que en un gimnasio, porque el entorno no es el mismo. Si nunca has pisado un gimnasio, a lo mejor el hecho de ir por primera vez cuesta, pero una vez que te acostumbras es muy fácil y llega un punto en el que es parte de ti y de tu rutina normal. Y no solo no te cuesta ir, sino que te cuesta más no ir. Con el entorno me refiero, por ejemplo, a que no sé si alguna vez has probado ir a estudiar en una biblioteca. Yo siempre he estudiado desde mi casa, pero las pocas veces que fui a estudiar en una biblioteca me concentraba mucho más. Es como si en ese sitio solo se pudiera hacer eso, mientras que en casa hay otro montón de distracciones. Pues con el gimnasio lo veo igual. A no ser que tengas un sitio acomodado en tu casa específico solo para entrenar, se termina haciendo mucho más complicado asociarlo con un entorno de ejercicio. Todo esto en términos generales, que siempre va a llegar alguien que me dice, pues a mí me motiva más entrenar en casa que en un gimnasio. Muy bien, pues no sabes lo que me alegro, así que a tope con ello. Ya que estamos hablando de ganar músculo en casa, quiero comentar la gracia que me hacen todos esos vídeos sensacionalistas que te muestran una rutina de ejercicios sin ningún tipo de material, prometiéndote que vas a ganar masa muscular
natural con eso. Ves que el chico o la chica está súper fuerte y si ellos están así, pues por algo será, ¿no? Aunque parezca obvio, déjame decirte que toda esa gente entrena como la que más en un gimnasio con todo el material del mundo. Y hacen esos vídeos porque saben que la mayoría de gente no tiene un gimnasio y van a ganar millones de visitas con eso. Pero nadie se pone fuerte de esa forma, y menos de forma natural, que no te engañes. De los que más hay son rutinas para entrenar el abdomen en casa. Y si ya sabes un poco de la biomecánica del cuerpo, te terminas dando cuenta que hay algunos que no hacen ni un solo ejercicio para el recto abdominal como tal. La gran mayoría trabaja el psoas, que son los músculos principales, flexores de la cadera, que tenemos por la zona de las ingles, los erectores espinales, vamos, los lumbares, y como mucho los oblicuos de la parte lateral del abdomen. Todo esto te lo explico más en detalle en el vídeo que te dejo por aquí y en el primer comentario, en el que también te termino dando las claves para trabajar los abdominales de verdad. El problema de todo esto es que hay tanto desconocimiento en general que nadie se para a analizar nada. La gente ve un físico espectacular y si la persona se está tirando por un puente, pues yo también me tiro a ver si me pongo así de fuerte y no me pongo ni a pensar si es buena idea hacerlo o no. Por eso yo quiero que no te creas nada de nadie a priori, que primero lo veas y si te importa de verdad, después hagas una pequeña investigación de si eso es verdad o no y si tiene sentido para lo que tú buscas. Y si te digo que no te creas nada de nadie a priori, de mí tampoco. Por ejemplo, si te digo en el vídeo de los abdominales que en los ejercicios de pura elevación de pierna los abdominales no se contraen, sino que lo hacen los flexores de la cadera, como el psoas ilíaco, lo buscas y lo compruebas por tu cuenta, que no se tarda tanto. Y a ver dónde lo buscas también. Si vas a buscarlo de otro payaso como yo, vas a tener la misma credibilidad. Me refiero a estudios de verdad, que porque algo te lo diga mucha gente no quiere decir que sea verdad, como los ejercicios de abdominales mismos. Y esto no es fácil, claro. Lo fácil es creerte todo lo que te dicen porque te entre por los ojos, en vez de pensar si algo de lo que me ha dicho esta persona tan atractiva tiene sentido. Aunque a la larga nos perjudique porque vamos a estar perdiendo el tiempo con ejercicios inútiles que no nos van a valer para nada. Creo que me he ido un pelín del tema principal, pero quería que te replantearas esto porque está muy relacionado y puede ayudarte tanto física como mentalmente en tus resultados.